Psicología y familia. Con Rafael Pérez. Buenas tardes. Comenzamos esta tarde con el programa Psicología y Familia, que solamente un servidor, porque mi compañera Raquel hoy no ha podido venir por causas ajenas a su voluntad. Y vamos a hablar sobre el tema del duelo. Duelo es dolor. Duelo es aquellas experiencias que podemos tener cuando perdemos algo importante, lógicamente, ¿no? Principalmente se refiere más sobre todo a las pérdidas de alguna persona importante en la vida de uno, ¿no? Cuanto más importante es, cuanto más amor se tiene, pues más intensos son los sentimientos de pérdida que se pueden tener. Y vamos a empezar con un pequeño cuento. Del duelo yo creo que se habla mucho, pero quizá el duelo que vamos a vivir constantemente en nuestra vida, de acuerdo a cómo sean nuestras actitudes, nuestra disposición ante la vida, pues así lo llevaremos mejor o peor. Vamos a empezar con un pequeño cuento que aparentemente parece que no tiene mucho que ver, ¿no?, con el tema que vamos a tratar, y sin embargo a mí me sugería, ¿no?, que puede iluminar un poco cuáles son las actitudes nuestras ante la vida en general, ¿no? Porque la vida es un constante cambio de pérdidas y de encuentros, pérdidas y encuentros. Eso hasta que nos muramos. Dice así este pequeño cuento. Un visitante de un manicomio vio como uno de los internos se balanceaba en una silla mientras con aire tierno y satisfecho repetía una y otra vez: «Lulú, Lulú». Preguntó al director: «¿Cuál es el problema de este hombre?». «Lulú es el nombre de la mujer que le dio calabazas», respondió el doctor. Siguieron adelante y llegaron a otra celda en la primera planta, con las paredes acolchadas, cuyo ocupante no dejaba de golpear su cabeza contra la pared mientras gemía. «Lulú, Lulú», preguntó este visitante. «¿También este hombre estaba enamorado de Lulú?». El doctor le contestó: «No, este es el hombre que se casó con Lulú». ¿Qué tendrá que ver esto o qué nos puede descubrir cómo son nuestras actitudes ante la vida? Pues yo creo que tantas veces ante una meta no llegada, ante una recompensa no conseguida, ante la frustración de no conseguir ciertas expectativas, pues nos podemos sentir como este primer hombre, ¿no?, que se vuelve de alguna forma, pierde un poco la cabeza, ¿no?, porque no consiguió el amor de Lulú. Y el otro hombre que consigue lo que pretendía, esa meta que perseguía, esas expectativas que tenía, que eran importantes para su vida, pues se encuentra exactamente con lo mismo que el que no lo consiguió. ¿Qué nos dice esto? Pues quizá a mí me sugería que puede iluminar cuál es la disposición de nuestra vida ante los acontecimientos que vivimos. Principalmente los relacionales, ¿no? No tanto en las metas que podemos perseguir en laborales, sociales, que también, pero sobre todo cómo está la relación nuestra con el otro. Principalmente si estamos en familia, estamos casados, con nuestros hijos, incluso con nuestros amigos, ¿no? ¿Qué expectativas tenemos? Y a veces vivimos una frustración porque esas expectativas no se cumplen. Nuestra disposición en la vida es que mientras no se satisfaga aquellas pretensiones que tenemos, pues la respuesta que damos es pues la tristeza, la angustia, el miedo, la desesperanza de pensar que no vamos a ser felices por esto que no hemos conseguido. Quizás nos confundimos ahí, y si son rígidas nuestras formas de pensar sobre estas expectativas frustradas, pues estamos un poco como condenados a vivir una constante frustración en nuestra vida.
las fases del duelo, de toda pérdida, y digo principalmente el duelo cuando es la pérdida de una persona amada, y cuanto más amada, más importante en la vida de uno, pues quizá los sentimientos son más profundos, pues esos sentimientos que se van a producir van a ser bastante intensos, en la medida que esa persona era importante para uno, ¿no? Un padre, una madre, un esposo, una esposa. Es decir, siempre va a ser un impacto, porque la muerte siempre nos va a impactar. De momento, la muerte, todos los que podemos escuchar, la experiencia que tenemos es que el otro puede morir. Y más, tenemos experiencia de que el otro ha muerto. Nosotros, por nosotros mismos, no tenemos todavía esa experiencia de que hemos muerto. Solamente conocemos la muerte porque el otro, sean nuestros padres, porque ya somos mayores, o sea, ha sido el otro el que ha muerto. No tenemos una experiencia propia de muerte física, ¿verdad? Pues toda experiencia de pérdida, principalmente la de una persona amada, pues tiene una serie de etapas que se han descubierto, que suelen ser, pues, en tantas personas las mismas etapas, ¿no? La primera es de no creérnoslo, ¿no? De ver como si fuera, joder, no puede ser, que ayer estaba bien y hoy está muerto. Es esta negación, es sorprendernos, es ese impacto que para nosotros recibimos ante la muerte de una persona cercana y querida, ¿no? Que nos cuesta un tiempo el asimilar que esa nunca va a estar ya. Pues eso nos va a costar, va a hacer falta un tiempo para poder elaborar que esa persona existió, fue importante en tu vida, pero ya no puedes contar con ella en tu existencia, ¿no? Yo recuerdo, yo tenía 16 años cuando murió mi padre, y es que recuerdo perfectamente el día del fallecimiento. Es que le tengo en vivo, ¿no? Es que me parecía mentira, ¿no? Que ya nunca más le podría ver vivo, ¿no? Hay una fase posterior cuando esto ya pasa, porque toda la vida es cambio, toda la vida es cambio. El que tiene ahora es joven, es un niño, pues pasará de la niñez a la adolescencia, después pasará a la juventud, después tendrá otros pocos años que pasará ya a la vida adulta, después pasará por la ancianidad y al final tenemos que pasar por la muerte como la última etapa de nuestra vida. No hay otra, es la muerte y la vida van juntas. No se puede concebir la vida sin la muerte, ni la muerte se puede concebir sin la vida. La siguiente fase pues es esa de rebelarnos contra ello, ¿no? Es esa fase de ira, de rabia, de no aceptarlo, ¿y por qué? ¿Y por qué a él si era una buena persona? ¿Y por qué? Esa pregunta, esa aclamación, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No va a tener una respuesta, nadie te va a dar una respuesta, tienes que encontrarla tú. Cada uno tiene que encontrar que esa respuesta está en aceptar la vulnerabilidad que lleva consigo la vida, la precariedad que somos, la debilidad del ser humano, que hoy estamos y mañana no vamos a estar. Es así de fácil y de difícil de poder vivirlo y poder llevarlo. Esa fase de rabia, de ira, de no aceptación, pues también tiene otro tiempo. Es decir, un tiempo que necesitamos para ir como elaborando, trabajando por esta aceptación de esta nueva realidad, ¿no? De la falta de esta persona. Hay otra fase que es como la necesidad de explicarnos, ¿no? De encontrar una explicación a esto que ha ido sucediendo. Es una fase pues, que nos seguimos preguntando, ¿no? Y creo que una experiencia que podemos sacar todos, que mientras que vivimos la experiencia de la muerte del otro, podemos aprender por el otro, por cómo ha vivido el otro, que nosotros un día tenemos que pasar por esa realidad, que la muerte va acompañada a la vida. No hay muerte si antes no hay vida. Viene después una fase, ¿no? Una fase de depresión, de tristeza, de angustia, de miedo, de un poco de bloqueo mental, de enfrentarnos a la vida sin esa persona importante
que ya se ha ido, que nos produce por desequilibrio, inseguridad. Son sentimientos naturales y propios ante una pérdida importante. A veces es como si nos diera miedo el aceptar vivir esos sentimientos. Nos da miedo poderlo expresar. Parece que la muerte hay que ocultarla. No se puede hablar de la tristeza, incluso de la enfermedad. Cuando surge una enfermedad importante, nos cuesta escuchar que el otro está viviendo con angustia una enfermedad. No sabemos qué decir, cómo afrontarlo. A veces damos como esperanzas vanas. No pasa nada, verás cómo de esto se sale. Pues se sale o no se sale. Y sin embargo nosotros tenemos necesidad de facilitar o de aliviar o de minimizar, ¿no?, esa situación. Y la última fase, ya cuando el duelo es como ya superado, aceptado, es la fase de aceptación. Esta es la vida que me toca vivir, esta es la pérdida que he tenido y no queda otra realidad más que aprender a vivir con esta pérdida. Y la vida continúa. Y la vida continúa. Hay un refrán que es un poco brusco, pero es que expresa una realidad. Dice, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Tenemos que seguir viviendo. Tenemos que seguir dando respuesta. Si tenemos hijos, tenemos que seguir cuidándolos. Si tenemos trabajo, tenemos que seguir cuidando el trabajo. Es decir, la vida se impone y nos empuja a tener que salir de nuestra tristeza y nos ayuda realmente a poder aceptar esta nueva realidad a la que te enfrentas, ¿no? Evitar las emociones causa cierto peligro, ¿no? Porque de alguna forma, una forma de no evitarlas es poder hablar con tranquilidad y con sosiego. Pues me siento triste, le echo mucho de menos, es decir, me siento algunas veces vacío, inseguro, no sé qué hacer. A veces pienso que va a llamar a la puerta o va a llamarme por teléfono. Pues todas esas cosas son de una naturalidad y sin embargo hasta nos da miedo el poder expresar esos sentimientos, esos deseos que están en el corazón. Intentamos como evitar. Yo tengo algunos familiares que... Bueno, la verdad es que yo tenía una suerte de vivir en una época donde la muerte, cuando morían los vecinos, pues morían en casa. Y yo desde bien chico, yo es que recuerdo, era monaguillo, y cuando había un entierro, pues era un acontecimiento, que acompañábamos con el presbítero, con el cura, acompañábamos a la familia al cementerio donde se daba un responso, y como yo era monaguillo, iba a lo mejor con una vela o con la cruz, pues siempre estábamos en primera fila. Y a mí me encantaba ver cuando los dolientes se despedían del difunto, abrían la caja y le daban el último beso. Bueno, pues yo siempre en primera fila, y es que tenía una curiosidad enorme por ver pues un cadáver, ¿no? Lo que era, y yo recuerdo los vecinos de al lado cuando se iban muriendo, pues que íbamos a su casa, donde se les velaba durante ese día hasta el día siguiente que se les enterraba, ¿no? Luego me daba miedo por la noche, pero era más la curiosidad, ese misterio que para mí era la muerte, que vamos, me parecía como un acontecimiento enorme el poder ver un cadáver, ¿no?, un muerto. No podemos negar que hay unas emociones intensas y fuertes ante una pérdida. Lo importante es que, de acuerdo a cómo hayamos sido educados, a cómo hayamos ido viendo, cómo nos hemos ido formando en nuestra vida, pues puede ser más fácil o más difícil el poder aceptar la muerte de alguien, ¿no? El poder vivirlo con la angustia propia, con la tristeza propia, pero con entereza. Perdón. Es decir, en la medida que nuestra educación se ha metido la muerte como un ingrediente en nuestra vida, pues nos será más fácil el poder enfrentarnos a ella cuando nos toque vivir la muerte de los hijos, de los padres o de alguna persona importante. Es decir, que cuenta mucho qué pienso yo de la muerte para poder luego aceptar esa realidad que
por narices tenemos que vivir en algún momento, sea en la propia carne, sea en la carne de alguna persona querida. Recuerdo que leyendo un libro de Víctor Frank, que una persona ya anciana había entrado en depresión ante la muerte de su esposa, yendo a buscar ayuda, le contaba al psiquiatra por la tristeza que sentía ante la muerte de su esposa, después de 50 años conviviendo, y lo que la echaba de menos y lo que estaba sufriendo. El psiquiatra le dijo unas palabras que a mí me llamaron mucho la atención, y digo, pues es que es una realidad. Fíjate, le decía, todo lo que has ayudado a tu mujer, habiendo sido ella la primera en morir, porque le has ahorrado este sufrimiento que tú estás pasando, de vivir la pérdida de tu mujer. Tu mujer está descansando, todos los sufrimientos, todos los dolores, todos los pesares que podía tener, ya no los tiene, ya los ha superado. Y si tú tienes un mínimo de esperanza que la vida no acaba con la muerte, en el sentido, en este sentido plano sí, pero hay una trascendencia, pues existe la esperanza de que nos encontraremos otra vez con, porque los que creemos en la resurrección de la carne, en la resurrección de los muertos, pues sabemos que este cuerpo físico tiene que pasar a otra etapa, que es tener esta vida eterna que se nos ofrece, esta resurrección de los muertos, que parece que son como teorías que solamente valen o quedan para cuando estamos en cualquier servicio religioso. Pero si no es una realidad que podemos vivir ante la vida concreta por la que pasamos, pues la verdad es que el sentido espiritual tiene poca incidencia en nuestra vida personal. Hace unos años murió mi madre y en el funeral hicimos una misa con todas las personas, claro, cercanas a mi familia. Y yo recuerdo que decía, yo tengo ahora mismo dos sentimientos opuestos. Uno de alegría, que la gente se sorprendió. La alegría porque yo creo que mi madre está en el cielo. Y mi madre decía, yo me gustaría morirme, encontrarme con mi marido, que se había muerto ya unos años antes, con algún hermano mío que se había muerto antes de joven. Es decir, ella tenía esa seguridad, esa certeza de que se iba a encontrar con las personas que la habían precedido en esta vida. A mí se me daba alegría, me daba tristeza porque es verdad que ya nunca más la iba a ver, pero primaba más el consuelo de creer de que la vida continúa, que el día de la muerte, decían los santos, es el día natalis, el día que nacemos a esta nueva otra realidad, ¿no? En la medida en que creemos, tenemos esa certeza de que no acaba todo en este plano, pues yo creo que en esa medida la muerte se va con mucho mayor facilidad, con mayor aceptación, sufriendo, claro que sí, sufriendo la pérdida, porque la pérdida nadie te la va a quitar. Ese sentimiento de pérdida nadie te lo puede compensar, pero sin desesperanza, con el consuelo de que vamos a continuar viéndonos cuando estemos en esta vida eterna que nos ha sido prometida y que nos ha sido dada por medio de Jesucristo. Por eso yo creo que el consuelo mayor que podemos tener es que no todo, vivimos como si estuviéramos aquí toda la vida. Yo ya tengo 68 años, me acaban de operar de un cáncer y yo pensaba, pues la verdad es que si me tuviera que morir, yo tengo ya como cumplida ya gran parte de mi vida. ¿Qué pasaría si realmente soy consecuente con lo que digo que creo? Pues tendría que haber una alegría. Hombre, una pérdida, porque ya tengo nietos, tengo mujer, pues sí, porque también yo sé que lo voy a ocasionar tristeza. Pero por otra parte, pues no sé, es como el consuelo grande de tener que dar este paso, sea ahora o sea de aquí a 2 años o 1 año o medio, que hay que dar este paso, ¿no? Por eso, en la medida que hayamos ido como madurando, aceptando que somos criaturas, que estamos unos años en esta tierra y tenemos que partir de ella, y eso lo tengamos como asumido de una forma profunda, nos será más fácil el poder aceptar
estas pérdidas que vamos a tener, porque son pérdidas constantes en nuestra vida. Pérdidas, yo ahora estoy jubilado, dice, pues madre mía, pues alguna vez he hecho de menos mi trabajo porque me gustaba, porque tenía compañeros, tenía una vida social mucho más amplia. Sí, es una pérdida tras hora. Yo oigo bien, pero sé que mañana perderé el oído o la facultad de poder andar con más agilidad. Sí, es un constante perder, y yo creo que necesitamos también ser conscientes de ganar. ¿Ganar en qué? Ganar en experiencias, ganar en madurez, ganar en aceptación, en fortaleza. Eso a veces no lo tenemos cuenta. No hemos sobrevivido a un montón de acontecimientos en nuestra vida. Somos lo que somos cada uno por todas las experiencias que hemos ido teniendo en nuestra vida. Y hemos sobrevivido hasta hoy. Con mayor o con menor, pero hemos sobrevivido, ¿verdad? Es decir, pues son éxitos que hemos ido cubriendo. Vamos a hacer un pequeño descanso que pueden ustedes reflexionar si luego quieren también participar a partir del segundo descanso. Yo no siento nada, pero presiento que a chorros se escapa la magia de mi alma gastada. Ella en la calle tirada, algunas sirenas lejanas resuenan en la noche olvidada de los caballos de acero. Tu gasolina, mi sangre y su cuerpo se mezclaron en el suelo. El gris de la carretera dibujando su melena, y la luz se le apagó. Y su voz se le apagó. No, se le apagó la luz, tembló y no llega a la camilla. Luché buscando una salida para ir a escuchar su corazón. Con las manos confundidas no me mantengo en pie, no llego hasta la niña de mi vida. Al entrar en la fase final del año jubilar de la esperanza, queremos agradeceros a todos los que habéis hecho posible que un año más Radio María haya seguido cambiando vidas e infundiendo esperanza en todo tipo de situaciones. En efecto, somos testigos de cómo esta radio está siendo instrumento de conversión de personas alejadas de Dios, de formación de otras en la fe y espiritualidad, de consuelo y compañía en etapas de especial sufrimiento y soledad, de orientación en problemas familiares, psicológicos, adicciones, etc. En este tiempo de Adviento te pedimos que no dejes de ayudarnos con tu oración, voluntariado, donativos y testimonio apostólico para que esta próxima Navidad y año 2026 Radio María pueda seguir llevando a todos la esperanza de la presencia entre nosotros del Señor Jesús, nacido de la Virgen María para nuestra salvación. Colabora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. Esto que acabamos de escuchar, ojalá nos podamos sentir también como tocados, ¿no? Como que es un mensaje para cada uno de nosotros. Yo llevo en Radio María desde el año 2009, creo que ya 16 años. Y ¿sabéis por qué? Porque realmente creo que es una ayuda.
a veces Dios se sirve de instrumentos incluso malos, ¿no? Un poco toscos, ¿no? Para llevar un mensaje. Y su misión de la radio es poder llegar a aquellas personas que a lo mejor no va a tener otro medio de poder escuchar de alguna forma la buena noticia. Y la buena noticia es que Dios te ama, que Dios ha dado la vida por ti. Esto que tiene, la palabra tiene un impacto tan grande que si te la crees, eso se hace realidad. Eso se hace realidad. El mensaje del cristianismo es que Dios te ama, que ha dado la vida por ti, que tus pecados están perdonados. El que lo acepta, el que se lo cree, que Dios ha provisto a un Salvador para nuestra vida, pues se actualiza, se realiza en él, en la persona. Y esto realmente es la salvación. Y yo creo que es la misión clave de Radio María. Sea el programa de música, sea el programa de infantil, sea el programa que sea, detrás está este mensaje enorme, ¿no?, de querer llevar la salvación hasta el último rincón del que escucha, de esta sociedad. Por eso dice el Evangelio que las mujeres que seguían y ayudaban a Jesús con sus bienes para que éste llevara el mensaje cuanto más lejos y a cuanta más gente mejor. Eso nos toca a nosotros, ¿no?, el poder participar, de ser también instrumentos para que llegue a todos el mensaje de la salvación. Esta Navidad que llega, ¿no?, este Cristo que se hace hombre. Continúo con otro pequeño cuento que también va a hablar de disposiciones ante cómo es nuestra vida, ¿no?, que nos puede ayudar a plantearnos cómo es mi vida, ¿no?, cómo está hecha, que nos lleguemos a conocernos, ¿no? Dice así: un experto asesor de empresas en gestión de tiempo quiso sorprender a los asistentes a su conferencia. Sacó de debajo del escritorio un frasco grande, de boca ancha. Lo colocó sobre la mesa, junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y preguntó: ¿cuántas piedras piensan que caben en el frasco? Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que llenó el frasco. Luego preguntó: ¿está lleno? Todo el mundo lo miró y asintió. Entonces sacó de debajo de la mesa un cubo con gravilla, metió parte de la gravilla en el frasco y lo agitó, y las piedrecillas penetraron por los espacios que dejaban las piedras grandes. El experto sonrió con ironía y repitió: ¿está lleno? Esta vez los oyentes dudaron. Tal vez no. Bien, dijo él, y puso en la mesa un cubo con arena, que comenzó a volcar en el frasco. La arena se filtraba entre los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava. ¿Está lleno?, preguntó de nuevo. No, exclamaron los asistentes. Bien, dijo, y cogió una jarra de agua de 1 litro que comenzó a verter en el frasco. El frasco aún no rebosaba. Bueno, preguntó, ¿qué he demostrado? Un alumno respondió: que no importa lo llena que esté tu agenda, si lo intentas siempre puedes hacer que quepan más cosas. No, concluyó el experto. Lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes primero, nunca podrás colocarlas después. Y la pregunta que yo te puedo hacer a ti: ¿cuáles son esas piedras grandes en tu vida que necesitan ser colocadas lo primero? ¿Tus amigos, tus hijos, tu esposo, tu esposa? ¿Qué? ¿Tus amigos? ¿Qué es lo que necesitamos colocar primero en nuestra vida para que después coloquemos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y a veces nos dedicamos tanto a ganarnos la vida, a enfrentarnos a cubrir nuestras necesidades materiales, que no dejamos espacio para otras necesidades que son, no voy a decir si más o menos, pero completamente necesarias. ¿Tenemos necesidad de comer? Pues claro, y de tener vestidos y de tener una casa, todo eso está claro, que tenemos una necesidad. Pero teniendo eso, ¿tienes todo?
¿Cuánta gente hay que teniendo todo lo materialmente posible, pues se consideran unos desgraciados porque no se sienten amados, porque se sienten solos, porque no se sienten tratados con justicia? Es decir, ¿qué será lo prioritario? Todos, y se han hecho ya experimentos, ¿no?, de que a bebés recién nacidos se les ha cuidado igual, se les ha dado de comer, a unos se les ha proporcionado afecto, cariño, se les ha acogido, se les ha hablado, y a otros no. Y a los que no se les ha dado ese afecto, ya de siendo bebés, han sufrido unas carencias enormes, unas carencias que han arrastrado en toda su vida, de esa falta de afecto que ha podido tener en los primeros momentos de su vida. Por eso, claro que necesitamos comer, pero tenemos sobre todo sentirnos amados, sentirnos que somos importantes para el otro, que le importamos. Amar no es solamente un sentimiento, es mucho más que un sentimiento. A veces creemos que amar solamente es sentir, y si sufro una pérdida y no sufro y no estoy llorando por las esquinas, es como los demás pueden entender es que no le amaba. Si no expreso angustia, sufrimiento, desesperación, creemos que eso son signos que acompaña el amor tan grande que le podía tener. Y a veces nos negamos a poder recuperar la vida, porque tenemos que recuperar la vida, porque el otro ha muerto y nuestra vida continúa. Tenemos una necesidad de recuperar, pues, en todos los ámbitos, laborales, sociales, familiares, la vida. Y a veces es que nosotros mismos nos podemos sentir como culpables si ya dejo de sufrir, o por lo menos con esa intensidad primera, la muerte de la persona amada. Y no nos perdonamos, y nos podemos sentir culpables si retomo la vida, si puedo sonreír, si puedo rehacer y poder salir con los amigos. Pues mira, no nos queda otra que poder aceptar como un acontecimiento importante en nuestra vida, como una pérdida importante, pero que la vida continúa. Ya no tienes a tu marido, a tu mujer, a tu hijo. Tienes que aprender a vivir con esa pérdida. La forma de sanar, de elaborar el duelo, depende de cómo hagamos. Nuestros sentimientos serán intensos, muchas veces desagradables, negativos, de tristeza, de angustia, de miedo, de inseguridad. Si nos dejamos llevar por esos sentimientos, pues no saldríamos de la cama. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira, con esos sentimientos apelar también qué es lo conveniente en tu vida. Si tienes hijos pequeños, tienes que seguir atendiéndolos, ¿verdad? Si tienes trabajo, pues tienes que seguir atendiendo el trabajo, porque te vas a tener necesidad. Es decir, necesitamos retomar, volver a rehacer nuestra vida sin la persona que ya se ha ido. Y es perfecto que puedas llamar a tus sentimientos por su nombre. Me siento como te sientas, triste, rabioso, con desesperanza. Llámalos como tú quieras, pero acéptalo, porque no nos queda otra. No podemos negar esa realidad por la que estamos pasando. Es cierto que la sociedad no nos ayuda. La muerte parece que siempre es lejana. ¿Cuánta gente muere en casa? Pues muy poca. ¿Dónde suele morir la gente en esta sociedad? Pues en los hospitales. Que los últimos días o los últimos momentos de su vida, pues le llevamos a urgencias y al final muere fuera del ámbito familiar, lejano a las personas queridas, entre máquinas, entre pruebas que le hacen, con intentos de sanar. Será para él una muerte más difícil, ¿no?, sin estar cercano a las personas amadas, ¿no? Yo creo que la mejor muerte que podemos tener es estar cerca de los nuestros, el podernos despedir, el poder vivir esos últimos momentos en la compañía de los nuestros, ¿no? Yo sé que a todos nos puede costar.
Yo tengo un familiar que siempre que le hablo de la muerte siempre me dice, ya estás otra vez con esto, que no podemos hablar de otra cosa. Es decir, pues podemos hablar de lo que se quiera, pero la realidad es que la hablemos o no la hablemos, vamos a pasar por estas realidades antes o después. Todos los síntomas que podemos tener ante la muerte, en la medida en que la hayamos puesto como fundamento, lo primero en nuestra vida, el poder contar con ella, el poder decir hasta mañana, si Dios quiere. Contar con que estamos y vamos a dejar de estar, contar que nuestros planes pueden cumplirse o no cumplirse, porque siempre hay algo que no está sujeto a nuestra voluntad, ¿no? Sino que nosotros estamos sujetos a la voluntad de ese algo o de ese alguien, ¿no? Pues como no contemos con ello, pues vamos a chocarnos con una realidad que nos va a dejar como anodados, ¿no? Sin entender por qué pasa esto. Recuerdo que atendiendo también a una persona mayor, que tenía ya 80 y tantos años, pues que había entrado también en depresión por la muerte de su esposo. Y yo le decía a esta mujer, pero ¿a cuánta gente ha enterrado usted? Pues digo, a mis padres, casi todos mis hermanos, a tíos, pues un montón de gente, cuanto más años tenemos, pues más gente se han ido yendo en nuestra vida, ¿no? Y llega que nos toca vivir esta realidad en carne propia y a veces no nos ha servido la muerte del otro, no nos ha ayudado a poder aceptar que la vida humana tiene un término. Pues yo creo que es una necesidad que podamos aprender, ¿no? De esta realidad que estamos viviendo, que no tenemos que poner más que la televisión, que la gente se muere, que hay accidente de tráfico, que es una realidad, que hasta ahora es el otro, es verdad que es el otro el que ha pasado por ello, pero que nosotros un día también pasaremos por esta realidad. Y no podemos pretender que nos sea indiferente. Pues claro que vamos a sufrir. Pues claro que vamos a sufrir. Sufrimos por la muerte del otro, pero sufrimos cada día por un montón de acontecimientos que que no vienen a nuestro favor. Es decir, que las cosas no ocurren como yo quiero, que el jefe es como es. Es decir, sufrimientos y dolores tenemos pues muchos en nuestra propia vida, ¿no? Pérdidas y encuentros. Es que todo en nuestra vida es cambio. Es una pérdida constante. Hoy va a acabar este día y llegará otro día. Pues estamos en otoño, pero va a llegar el invierno, donde las plantas pues se quedan, pero reviven en primavera y dan frutos en verano. Es un constante, no tenemos que mirar también hasta la propia naturaleza, que es un ir y venir, ir y venir. Y sin embargo nos cuesta aceptar. Hay otras culturas que lo viven con mucho más sosiego. ¿Sufriendo por la pérdida de unas personas? Pues sí, pero también con una alegría, con la alegría de saber que vamos a encontrarnos con ellos, que es el día de nuestro nacimiento. Yo recuerdo en casa de mi abuela, a lo mejor lo he contado alguna vez, pero que era un cuadro grande, con un fondo oscuro, que había un santo que tenía en una mesita pequeña, tenía el libro de oraciones, una vela con un candelabro y una calavera. Y yo recuerdo que el significado de esa calavera es tener presente que nos tenemos que morir, pero no en un sentido masoquista, no en un sentido de vivir angustiados, sino al contrario, en un sentido de poder vivir el presente con ganas, con entereza, pero al 100%, a tope, vivir el hoy. Vivamos que mañana moriremos, porque esa es la realidad que podemos tener. Tenemos una necesidad a esas personas que pasan por estos, sea por una muerte de una persona querida o por cualquier clase de duelo, ¿no? Ser escuchadas, ser entendidas, el poder prestar, el poder acompañar en ese tiempo difícil, que no se sientan solas. ¿Eso no la va a colmar? Pues quizá no, pero las va a ayudar. Decimos una frase, ¿no? Cuando alguien muere, te acompaño en el sentimiento. Esa frase tiene un contenido importante, pero es verdad que lo hemos hecho como una fórmula y a veces no tiene un impacto.
Acompañar el sentimiento es poder decirle, estoy contigo, entiendo lo que te pasa, entiendo tu tristeza, tu angustia. Estoy contigo, yo ahora mismo no lo paso, pero sé que estás pasando un tiempo difícil. Eso es como una especie de reconfort de la persona. Es poder sentirse, no me siento sola ante la angustia, sé que me entienden, que estoy pasando un momento difícil. Poder sentirse protegidas, que no están solas. Tener permiso para poder expresar, echo de menos tanto a la persona que se ha ido. Tantas veces pienso, cuando hago esto, recuerdo, y no tener miedo a poder evocar, ¿no?, a la persona los recuerdos que has tenido. Y sobre todo, no ha sido una suerte, si ha sido una persona amada la que se ha ido, el poder sentirte que has tenido la suerte, la gracia de poder haber disfrutado de su presencia los años que hayan sido. Es decir, ¿eso acaso se desaparece porque haya muerto? Pues es verdad que ya no lo vas a seguir teniendo, pero la experiencia que has tenido con la convivencia con esa persona es parte de tu vida, ¿no? Y a veces eso es como si lo borráramos. Como ya no voy a seguir disfrutando de su presencia, lo que he podido disfrutar en el tiempo que hemos vivido juntos, pues es como si no valiera. Pues al contrario, es cuando hay que realzar la importancia que ha tenido esa persona contigo y poder evocar esos momentos y recordarlos. Y no tener miedo de hablar con los hijos de la persona que ha fallecido. Que a veces queremos como evitar, ¿no?, cualquier dato que pueda evocar sentimientos. Si no vamos a sufrir más porque lloremos, ni porque le recordemos, no vamos a sufrir más. Al contrario, poder expresar esas emociones nos va a ayudar a poder aceptar esta nueva realidad por la que estamos pasando, ¿no? Ser validadas, es decir, no solamente es como ayudarnos también a poderlo expresar, ayudar al otro a poder expresar estos sentimientos que tiene, el poderle preguntar. Es como si anduviéramos con temor. Mira que si le pregunto cómo se siente, a lo mejor va a expresar llanto y no voy a saber cómo manejarme yo. Y estamos más pensando en nosotros mismos que a lo mejor en la persona doliente, ¿no? Pendiente también de sus necesidades materiales, porque a veces es verdad que sufrimos ese impacto que no, nos cuesta luego el retomar las pequeñas actividades cotidianas, ¿no? Y sentir que también poder mostrar que esa persona nos sigue importando. Yo es verdad que yo no era tan importante esta persona como era para ti, pero que puedes contar con mi amistad, con mi apoyo, que estoy a tu lado. Que nuestra relación sea como más sensible hacia esta persona doliente, que podamos expresar también simpatía, amistad, saber que tú estás pasando por esta realidad, yo a lo mejor no hace tiempo que la pasé o estamos pronto a pasarla. Es decir, una de las cosas que también más desasosiego vivimos, experimentamos, es muchas veces la soledad, sentirnos solos, nadie me entiende, nadie sabe por lo que estoy pasando. Pues mira, pues creo que nos puede ayudar el poder expresar al otro eso que estamos pasando. No es negativo el poderlo decir, no es malo, no hacemos ningún daño poder expresar estos sentimientos profundos e intensos que tenemos ante la pérdida de alguien. Pero si les parece, hacemos otro pequeño descanso y a la vuelta, si quieren, podéis intervenir, pueden llamar al teléfono.
Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel ese silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mi pecho caricias de bondad. Y ahora que la evoco, hundida en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda esa herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira ese lamento. Hoy está solo mi corazón, como perros de presa, las penas traicioneras, celando su cariño, galopaban detrás. Si quisieran intervenir pueden llamar al teléfono 91 005 94 19. Le voy a leer una pequeña carta, una experiencia que tuvo una persona en Mauritania. Durante el año que viví y trabajé en Mauritania hubo muchas cosas que me llamaron la atención y enriquecieron mi alma y mi espíritu. Una de ellas justamente estaba relacionada con las costumbres que observé en las personas de mi entorno sobre su propia muerte. Trabajaba en un organismo internacional de cooperación al desarrollo en el que recibíamos cada día muchísimos correos electrónicos. Sin embargo, uno de ellos no pasó desapercibido para mí. Venía de una compañera de trabajo mauritana, a la que casi no conocía. Decía así: queridos compañeros, antes de partir quería pediros perdón por todo aquello que os haya podido causar de mal o daño, y os perdono por todo lo que vosotros penséis que me habéis hecho. Que Dios esté con todos vosotros. La verdad es que no la entendí, hasta que me explicaron que cuando una persona va a vivir alguna experiencia que podría causarle la muerte, como una operación, un largo viaje, etc., tienen por costumbre pedir perdón y perdonar a sus seres queridos y personas cercanas y conocidas por los males que pudieron haberle causado, y así, en el caso de que murieran, lo harían en paz. Querida compañera, yo te perdono y me siento perdonada. Que Dios te acompañe y te proteja, fue la respuesta que le fuimos dando. Esta compañera regresó de su operación en Francia, bien de salud, dejando en mí un aprendizaje de vida y del sentido del perdón en la muerte y en el duelo que me acompañan hasta hoy. Pues vamos a escuchar a Isabel, que nos dice de Salamanca. Buenas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes. Perdone, ha dicho que es psicólogo, ¿verdad? Sí, no lo he dicho, pero sí. Ah, sí. No, por su manera de hablar, pues la verdad es que sí, que se le nota. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, con todo, porque nuestro fin es en el cielo, vivir, si Dios quiere, con Él eternamente. Pero claro, hemos perdido, que el dolor no se puede, es duro perder a las personas. Yo perdí a mi marido hace 23 años, a mi madre, a mi padre, a un hermano, bueno, familiares que nos tienen que ir. Y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y la carta última es muy bella, porque la verdad, nosotros tenemos que pedir perdón antes de y que nos perdonen todo el mal que podamos hacer, consciente o inconscientemente, porque somos pecadores. Pero verdaderamente, perdone, es muy lindo todo lo que ha dicho, porque yo estoy muy de acuerdo con usted. Yo estuve durante 5 años llorando de noche, que es cuando más, pero era egoísmo por quedarme sola sin mi esposo, porque es que lo reconozco. No me gusta reconocerlo, pero es que es cierto. Y claro,
¿cómo se apaga el dolor? Pues con Jesucristo, perdóneme, porque es la verdad, ¿eh? Sí. Es la verdad. Porque si no me llego yo a agarrar a la cruz de Jesucristo, de hecho, Jesús dijo al buen ladrón, hoy y estarás conmigo en el cielo. Claro, Sí, porque realmente era ganador de ello, porque se arrepintió. El otro ladrón no lo quiso hacer, pero también le perdonó, porque Jesucristo perdona todo. Menos mal que existe Dios. Siempre me lo repito diariamente, muchas veces al día. Menos mal que existe Dios y la Virgen María, porque es que si no, nosotros... Estaríamos listos, ¿verdad? Exacto, muy bien dicho. Sí, Estaríamos señor, listos. Sí, estaríamos listos, vamos. Yo estaría más perdida que, perdóneme, que un perro titiritero que se decía antiguamente. Gracias, Isabel, por tu... Gracias a ustedes por estar ahí. Muchas gracias. Vamos a escuchar lo que nos dice José Luis, de la línea de la Concepción. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Tiene usted un programa maravilloso y está diciendo usted la pura verdad, porque yo lo he pasado en mis carnes. Hoy mismo, hace un mes que se murió una sobrina mía y tengo mucho disgusto, pero yo, como tengo tanta fe en el Señor, digo, ya tú estás descansando con tu madre y con los seres queridos, porque hay que tener resignación cristiana, por mucho dolor que nos tenga. Yo tenía 8 hermanos, han ido uno detrás de otro, pero el Señor lo tengo conmigo en mi sangre metido, porque sin él no puedo vivir, y hago todo lo bien que puedo con el prójimo, que esa es la palabra de Dios. Sí. Si se nos muere una persona querida, hay que decir, ya está descansando con los seres queridos nuestros. Y le deseo a usted toda la felicidad del mundo y que Dios lo bendiga. Gracias, José Luis. A usted también. Vamos a ver qué nos dice María, de Madrid. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Diga usted. Pues mire, yo quería decirle, en primer lugar, agradecerle el programa porque es un tema muy interesante que nunca se plantea en el ámbito privado. No tenemos, en realidad, cultura de la muerte. Es decir, la muerte es un paso de esta vida a otro lugar, quizá más perfecto o menos perfecto, no lo sé, pero siempre el duelo es totalmente necesario en estos casos. Es un proceso natural de la persona que no debemos obviar. El duelo por un ser querido, por alguien que muere de manera súbita, es muy necesario y nunca, aunque hablemos de ello, el ser humano no está preparado para ello. Entonces es muy necesario prepararnos, aunque es muy difícil hablar de ello, porque lo que pasa a nuestro alrededor parece que nunca nos llega a nosotros y un día nosotros seremos protagonistas de ese evento. Eso es. Entonces veo muy bien que se hable de esto sin tapujos, con serenidad y por supuesto sabiendo siempre que Dios está presente en cada momento, en cada segundo, en cada minuto de nuestra vida. Así es. Muchas gracias, María. Gracias a usted por su programa. Muchas gracias. Y acabamos aquí. Y simplemente con una frase, que la puedan tener presente. Tantas veces, por quien lloramos, no es por quien se ha ido, sino lloramos por nosotros mismos. Recuérdenlo. Que tengan una buena tarde. Psicología y familia. Con Rafael Pérez.